Para la mayoría puede ser irreconocible. Es el puerto de Valencia a finales del siglo XIX, y sin los edificios que hoy en día se consideran icónicos. La Autoridad Portuaria de Valencia ha reunido 60 tarjetas postales que muestran la evolución del puerto en la exposición Un port de postal. La exposición Un port de postal nace a propósito de una colección importante que tiene Arturo Montfort, que es una persona de Autoridad Portuaria de Valencia, pero al mismo tiempo es un apasionado de la historia del puerto de Valencia, la conoce en profundidad y además es coleccionista, con lo cual teníamos esa oportunidad para poder mostrar la historia del puerto entre, digamos, el final del siglo XIX y hasta la Guerra Civil o los años 40. Una colección que empezó casi por casualidad. Yo no tenía ninguna intención de coleccionar este tipo de expresión gráfica. Compré accidentalmente una postal por el centro de Valencia, de estas antiguas, en una casa de antigüedades, y se despertó esa sensibilidad, y a lo largo ya de muchos años he ido tratando de recoger todas las postales que se editaron en su día en relación con el puerto de Valencia. Postales que convirtieron al puerto en una de las imágenes representativas de la ciudad de Valencia. Prácticamente va parejo el nacimiento de la fotografía, que aunque sea anterior, pero estamos en esas fechas, y las postales. En ese momento, lo que se retrata aquí es un puerto muy dinámico, con mucho movimiento, con muchas mercancías, con personas, con muchísima actividad comercial. Y es porque desde este puerto salía toda la producción agrícola de la zona de la Ribera Alta, sobre todo, de la zona de Requenautiel, que estamos hablando de los cítricos, de la naranja o de los vinos. Todo eso estaba muy demandado en muchos países, en muchas ciudades europeas, y salían por el puerto de Valencia. A principios del siglo XX, entre 1911 y 30 aproximadamente, cuando se van construyendo estos edificios, que son los que ya todos conocemos, que es el edificio del reloj, que era la estación marítima, los tinglados, el edificio de la aduana. Todo el detalle evolutivo de esta dársena está perfectamente, o es perfectamente recorrido y reconocible en esta exposición.